Bienvenido a la segunda clase. En la anterior hicimos un paseo por todo lo que vamos a aprender en este curso y por qué es importante estudiar física. Hoy veremos un poco del impacto que ha tenido la ciencia a lo largo de la historia y cómo ha influido en nuestra vida. En los comentarios dime al menos 3 cosas de las que tienes alrededor que ha sido producto de los estudios realizados por científicos. Yo te puedo decir los que tengo a mi alrededor. El celular con el que estoy grabando la clase fue el invento de un científico o ingeniero electrónico y gracias al equipo e inversión de Motorola, Martin Cooper hizo el primer auricular de telefonía móvil, por allá en los años 1973, y a diferencia de este pesaba más de 2 kilos. Lo tenemos tan naturalizado que no pensamos en aquellos principios de su invención. Es más, el costo que tuvo en su principio, ni cerca de trabajar toda la vida podríamos decir que nos alcanzaría para comprar uno. El mismo tuvo un costo de $10.000 de antes, un equivalente a $1 millón actuales. Ahí, pero por suerte 10 años después bajó un poco el costo y costaba $4.000. La lamparita bombilla de luz hoy son de bajo consumo o LED. Muchos atribuyen su invento a Thomas Edison, pero hay estudios y escritos que nos guían al verdadero inventor, Joseph Swan. Y no es de extrañarse, conociendo el prontuario moral que Edison tuvo con otros inventores como Nikola Tesla. Resumiendo un poquito, Swan era un científico oriundo de Inglaterra, que al principio se desarrollaba en el campo de la química, lo que le dio los conocimientos y experiencia para la experimentación. En 1950 comenzó a investigar sobre la electricidad, tomando un tubo de ensayo libre de oxígeno, pasándole un filamento de cobre por dentro y dándole corriente eléctrica. Desarrolló lo que hoy conocemos como bombilla eléctrica, aunque si nos vamos más atrás en la historia aparece otro científico. En el año 1809, el investigador británico Humphrey Davy conectó un filamento de carbono a los 2 polos de una pila, produciendo luz por un tiempo muy corto y convirtiéndose en el pionero de las bombillas. En 1820 tuvo lugar el siguiente paso en la búsqueda de la luz eléctrica. La dio Warren de la Rue, un químico y astrónomo también británico que avanzó en la idea de Davy, pero con algunas variaciones. De la Rue conectó un filamento de platino con 2 polos eléctricos en el interior de un cuerpo de cristal. Además de no ser duradera, era muy costoso producirla masivamente y comercializarlo, así que no prosperó. El siguiente en crear un artefacto que convirtió la corriente en luz fue en julio de 1835 presentó en la localidad de Dundee, Escocia, una lámpara que le permitió leer un libro a oscuras a 1,5 pies de distancia. Por último, el que mencionamos al principio, James Swan, que patentó en 1850 la invención en Gran Bretaña, según otros autores dicen que al filtrarse oxígeno en la cápsula de cristal que mantenía el filamento, esto no duraba mucho, así que se alió el equipo de Thomas Edison y así podemos seguir hablando de la evolución de la lamparita por mucho tiempo más. Pero aún me falta decir un invento más que ha intervenido la ciencia para completar mis 3 objetivos. La corriente alterna. Tomamos tan natural que tiene que estar en nuestra casa que ni pensamos en todo lo que llevó a tenerla. Haré mención a algunos seres iluminados. Es imposible no hacer algo de historia en relación a este tema, y ya que los primeros ensayos que dieron paso a esta corriente se retoman a finales del siglo XIX. Cuando el ingeniero Nikola Tesla ideó y logró concretar el proyecto del primer motor de corriente alterna. Tras él, otros investigadores e inventores alcanzarían más novedades en el tema. Por ejemplo, William Stanley,
quien logró transferir este tipo de corriente a dos circuitos aislados, siendo el primer y más directo antecedente del transformador. En tanto, el inventor estadounidense Esta cuestión que no puedo dejar pasar es la guerra que se entabló entre la corriente alterna versus la corriente continua, defendida con uñas y dientes por Thomas Edison. Finalmente, la posibilidad concreta de distribuir energía a gran escala hizo que la corriente alterna se impusiese. Ya sabemos que para que un invento tenga trascendencia, debe haber alguien que avale y soporte económicamente el mismo. Y este alguien debe tener la suficiente convicción de que ese proyecto valdrá la pena. En la historia podemos encontrar a muchos que han visto en genios de la ciencia inventos que llegarían a hacer historia y que se perpetuarían en el tiempo. Esa visión de negocios no la tiene cualquiera. El poder ver, escuchar al científico, a la ciencia, verle no solamente el aspecto económico, sino el avance tecnológico y científico, no para 2 o 3 personas, sino para la humanidad. Hay que agradecerles también a aquellos que hacen posible que estos avances hoy en día existan. Llamémosle empresarios o visionarios. Estados presentes, gobiernos que creen en la investigación, la ciencia y apuestan a que los científicos crezcan. Gracias a ellos, porque si no hubieran hecho sus inversiones, esos maravillosos avances de la tecnología y la ciencia hubieran quedado obsoletos. Bueno, ahora les toca a ustedes. Mencionen en los comentarios 3 objetos que tienen a su alrededor, los cuales hayan sido avances tecnológicos y quiénes tuvieron que ver con su creación. Les animo a ser investigadores por un día. A despertar la curiosidad, a no quedarse con un solo cuento y enseñarme en sus comentarios lo que han aprendido. Un abrazo grande y hasta la siguiente clase.